Amén. Este año tenemos tantos desafíos de Dios y solamente hay cosas que se pueden hacer de la mano de Dios. Usted no lo sabía. Hay sueños que si Dios no se mete en ellos no se pueden hacer, porque usted necesita que Dios se meta en ellos, si no, no se pueden hacer, porque no simplemente son cosas que usted dice yo lo puedo hacer, si muevo estas dos cosas se pueden hacer. Se necesita que Dios se meta. Y una de las áreas en las cuales uno necesita que Dios se involucre mucho es en el área de las finanzas. Yo creo que necesitamos que Dios se involucre en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes un mensaje que es más que un mensaje, es una palabra de Dios. Por eso le decía ahorita de que decir una palabra de Dios, pues obviamente para nosotros nos genera una gran responsabilidad, porque es saber que lo que vamos a decir, yo estoy diciendo Dios lo puso. Y como dije hace 8 días en la predicación, yo estoy consciente que Dios está acá, que Jesús está en medio de nosotros. Cada día estoy más consciente de eso. No, Él no está sentado tomando notas de mi predicación, simplemente Él camina en medio de nosotros, está en usted. Está escuchando lo que está saliendo de mi boca, está escuchando lo que usted está pensando ahí mientras yo estoy hablando, porque Jesús está presente en medio de nosotros, eso es lo que dice la palabra. Y por eso estamos tan conscientes de todo esto. Y estamos conscientes, y nuestra oración a Dios es, nuestra oración a Dios es: Señor, que tú puedas direccionarnos con la palabra, que Dios nos pueda traer un mensaje. Y lo tengo en Dios. Así que vamos a ir al libro de Malaquías capítulo 3, versículo 18. Ya con esto usted podría irse para la casa. Si anota el versículo se puede ir. Pues esa es la palabra. Es este versículo que le va a leer. El versículo que va a leer, ahí no hemos tenido estos días porque tenemos unos problemas ahí con las personas que están arreglando el videobeam. Pero este versículo dice así. Por eso es bueno traer Biblia a la iglesia. Mi esposa me dice, es que la gente debe traer la Biblia. Y digo, sí, sabe que sí, debe traer la Biblia a la casa. Si no la sabe, es mejor que la traiga. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, ¿qué dice? Os volveréis y discerniréis. Ahora sí la pusieron. Entonces, de nuevo pondrán, ver la diferencia entre quién. ¿Entre quién? Entre los justos y quién más. Entre las personas que sirven a Dios. Esta es una palabra que Dios mismo se la está dando a un profeta. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después de Malaquías, Dios guarda un profundo silencio de 400 años. A 460 años Dios nunca volvió a hablar más, hasta que vuelve y aparece un hombre que se llama Juan el Bautista. Pero durante ese vacío de esos 400 años, esto fue lo último que le dijo al profeta. Y le dijo: quiero decirle una cosa, que va a llegar un momento donde yo voy a hacer diferencia entre el que es justo y el que no es justo, entre el que sirve y entre el que no sirve. Voy a hacer una diferencia. Se notará, voy a hacer una separación. Y este es el mensaje que Dios me compartió. El mensaje se llama, para que se tome nota, que no es un mensaje simplemente, es una palabra: Dios hará diferencia. No hará la diferencia, hará diferencia. ¿La diferencia cómo va a ser? Entre el que lo ama y entre el que no lo ama. Se va a notar en el 2003 la diferencia, porque Dios va a hacer la diferencia. Por muchos años Dios ha pasado por alto cosas, circunstancias, situaciones. Dios ha estado por muchos años pasando por alto la rebeldía, la desobediencia, la insensatez, la soberbia humana. Pero va a empezar un tiempo a partir del 2023 donde Dios va a comenzar a hacer ahora sí la diferencia. Donde Dios va a decir, va a haber una diferencia entre el que sí y entre el que no. Y se va un poquito más lejos y dice, entre el que me sirve y entre el que no me sirve. Quiere decir que tiene que ver con los de afuera y tiene que ver con los de adentro. Llegó el momento donde comenzarán las diferencias, porque Dios va a comenzar a hacer una separación y va a hacer una diferencia clara y la va a comenzar a mostrar. Si leemos un poquito hacia atrás, ¿qué significa que no amaron a Dios? ¿Qué significa para este versículo donde dice Dios hará diferencia entre los justos y los que no son justos? ¿Qué es o de quién está hablando Dios? Y mire lo que dice el versículo 13 al versículo 15. Vamos a ir a donde yo quiero llegar. Dice,
ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí. Y ellos se preguntan, ¿qué cosas terribles hemos hablado de ti, Señor? Dice, sin embargo, ustedes se preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Versículo 14, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestial que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Como quien dice, ¿qué vale arrepentirse? Dice, ¿qué vale servirle a Dios? ¿De qué vale guardar los mandamientos? ¿Qué vale uno estar arrepentido? Al final eso no tiene sentido. El versículo 15 dice lo siguiente. Dice, de ahora en adelante llamaremos bendito ¿a quién? Al arrogante. Pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Dios está quejando. ¿Usted sabe cuántas veces yo he escuchado esto? Que la gente dice, pero yo no entiendo, si yo vengo a la iglesia y a mí no me salen las cosas. ¿Por qué hay personas que están afuera y hoy se van a emborrachar hasta no decir más y les va tan bien y a mí no? Y dice Dios, yo les he escuchado decir todos a ustedes. He escuchado decir que algunos dicen, pero ¿para qué me mato sirviéndole a Dios y al final eso no tiene ninguna bendición? Entonces, ¿cuáles son las 3 características que yo veo aquí de una persona que no ama a Dios? Una, se queja contra Dios. Una persona que se está quejando contra Dios es una persona que está mostrando que realmente no quiere a Dios. Y pareciera que este pasaje es un poco duro, pero Dios llegó un momento en decir, llegó el momento de hacer un cambio. Porque hay gente que está quejándose contra Dios. Lo segundo que nos muestra acá es que hay gente que cuestiona a Dios. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Por qué a esta gente le sale bien las cosas y a mí no me salen bien las cosas? ¿De qué vale haber pasado tanto tiempo leyendo la Biblia, orando y haciendo lo correcto si al final eso no tiene muchas bendiciones? Dice, es más, acá se atreven a decir, me doy cuenta que es mejor ser arrogante porque los arrogantes Dios los bendice. Entonces, lo primero son personas que cuestionan a Dios, son personas que se quejan de Dios, y los terceros que nos dicen que son personas que reniegan de Dios. Estas 3 características tienen que cambiar en el pueblo de Dios, porque Dios va a comenzar a hacer una diferencia. Porque hay gente que quiere que Dios hable con ellos, que Dios trate con ellos, que Dios bendiga sus vidas, pero se quejan de Dios, de todo lo que pasa, reniegan de Dios, reniegan de sus acciones, pero no entienden su soberanía, su poder y todo lo que Él hace. Pero después nos muestra cuáles son las personas que Dios va a comenzar a bendecir de aquí en adelante. Mírenlo en versículo 16-17, porque ahí es donde yo quiero centrarme. Dice así, entonces los que temían, ¿a quién? Hablaron entre sí. ¿Y qué dice la palabra? Y el Señor los escuchó. Ponle cuidado a esto tan especial. Los que temían a Dios, ellos hablaban entre sí, pero no sabían que Dios los está escuchando. Por eso le digo esta noche, que si nosotros tememos a Dios, Dios está acá escuchando lo que estamos hablando. Acá dice, los que temían a Jehová, dice, el Señor los escuchó lo que dijeron en la presencia ¿de quién? De Él. Escribieron un rollo en la memoria para registrar los nombres de los que temían al Señor y que siempre pensaban en el honor de su nombre. Lo voy a ir desglosando porque poco a poco voy a llegar donde quiero llegar con el mensaje. Acá dice que hay un libro de registros. Y en ese libro de registros se lleva anotado, yo no sé cómo será, para mí es metafórico, no es literal, donde se lleva un registro de las palabras y las quejas que hablan unos y se lleva el registro de los que hablan otros. Y acá habla de 4 características de las personas que Dios va a hacer la diferencia de aquí para adelante. Escuche lo que le voy a decir. Lo primero que dice, tienen que temer al Señor. Las personas que Dios va a comenzar a hacer la diferencia en el 2023 son personas que temen a Dios. No le tienen miedo a Dios, le tienen respeto a Dios, tienen reverencia por Dios. Su caminar, sus palabras, sus acciones, sus pensamientos y todo lo que deciden, Dios está delante de ellos. Porque ellos saben que Dios los está escuchando. Lo primero que usted tiene que saber es, Dios va a bendecir a gente que tiene reverencia por Él, que teme su nombre. Lo segundo, dice aquí la palabra que va a pasar, es que Él escuchó lo que dijeron. ¿Dijeron de qué? De Dios. Quiere decir que esta gente habla bien de Dios. El otro grupo se queja de Dios, ¿por qué no me salen las cosas? Reniega de Dios. Y hay otro grupo
que habla de Dios, que entiende a Dios, que conoce los propósitos de Dios, que habla de fe. Son gente que hablan diferente. Lo tercero que va a pasar con este grupo son personas, dice la Biblia, que tienen en sus pensamientos a Dios. Dice la palabra, dice que ellos temían y siempre pensaban en ¿quién? En el honor de Dios. Tienen a Dios. Entonces si usted comienza a ver dónde tienen a Dios, lo tienen en su corazón, lo tienen en sus pensamientos, lo tienen en sus palabras. Y son personas que quieren honrar a Dios. Lo que se resume aquí es que van a haber dos tipos de personas, que van a una iglesia y que no van a una iglesia. Gente que va a una iglesia pero se sigue comportando como si nunca hubiera conocido al Señor, que reniega, queja, y otro grupo que camina en fe, que entiende a Dios, que ama a Dios, que quiere a Dios, que habla entre sí, cuando habla de sí, habla de Dios. Y todo lo que se está escribiendo en un libro de memorias. Si usted puede pasar un momentito este pasaje en el versículo, en la Reina Valera, ¿cómo lo dice en la Reina Valera este versículo en especial? Porque ya casi llegó al mensaje que quiero llegar rápidamente. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová, ¿qué dice? Escuchó. ¿Y qué dice? Y oyó. No tengo tiempo para explicar esa diferencia. ¿Por qué dice que escuché y oyó? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Porque usted necesita para escuchar que sus oídos funcionen, pero para oír necesita captar la atención. Quiere decir que la gente que teme a Dios capta la atención de Dios. Dice, a ellos los escuchó y a ellos los oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Se escribió un libro en función de ellos. ¿Dónde va a comenzar a funcionar este libro? Para muchos, como yo, comienza en el 2023. Las personas que temen a Dios, que tienen a Dios presente en sus vidas, Dios va a comenzar a hacer la diferencia. Y ahí es donde viene por fin el versículo 17, dice así. Volvemos hasta el 17 y termina para llegar a donde comienza la diferencia. Dice el 17, ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán mi pueblo? Los que temen, los que hablan, los que piensan en Dios. Dice, ellos serán mi pueblo. ¿Qué más dice? Dice ¿quién? El Señor de los ejércitos celestiales. Por eso es una palabra de Dios. El día en que yo venga, ¿para qué? Para juzgar. ¿Qué dice la palabra? Cuando yo venga a juzgar, ese pueblo, ¿qué será? Mi especial tesoro. Los tendré compasión de ellos, así como un padre tiene compasión de un hijo obediente. ¿Un hijo qué? ¿Un hijo qué? Esto no es una palabra tan chévere para terminar el año, para algunos. Pero le quiero decir que Dios va a hacer una diferencia. Y mi responsabilidad es hablarle la palabra de verdad. El otro año va a haber una diferencia. Y se va a comenzar a notar como nunca antes se ha notado. De usted comenzar a ver que unos se van y otros se quedan. No digo, no estoy hablando del cielo. Estoy hablando de gente que comenzará Dios a bendecir, porque Dios va a comenzar a mirar, este es mi pueblo, este es mi especial tesoro, ellos son mis hijos, yo tendré compasión de ellos y sobre ellos les mostraré mi favor. Y ahí es donde viene y Dios está hablando y dice el versículo 18, después de todo esto, viene el 18 ahora sí, entonces, póngale con esta palabra, entonces, de nuevo, escucha esa palabra, si usted tuviera su Biblia, usted tendría que subrayarla, de nuevo, quiere decir que ya lo hizo antes, lo volverá a hacer. Dice, de nuevo, pondrán ver la diferencia entre ¿quiénes? Entre los justos y los que no son justos, entre los que sirven y los que no sirven. Entonces la pregunta que yo le hice a la Biblia y al Señor es, si lo va a hacer de nuevo, ¿cuándo lo hizo antes? ¿Dónde fue que ya lo hizo que lo va a volver a hacer de nuevo? Para darse cuenta la diferencia. Y es ahí donde entré en un viaje que Dios me metió, que solo voy a explicar rápidamente, porque la idea es terminar, porque quiero al final orar por ustedes. Solamente estoy comunicando la palabra, no la estoy predicando, pero quiero orar por la iglesia, quiero orar por sus vidas, bendecir sus familias. Y Dios me dijo, eso pasó en el tiempo de Egipto. Y se lo voy a contar rápidamente la historia. Dios envió 10 plagas para mostrar su poder en la tierra. Y en esas 10 plagas, Dios
le mandó una señal a Israel, pero le mandó una señal específicamente a Faraón. Y le dijo a Faraón: yo quiero que le pongas atención a todas las plagas. Para los que nunca han estudiado la Biblia, quiero decirles que cada una de las plagas era un juicio contra un dios. Los egipcios tenían 80 dioses, literalmente, se contaban 80 dioses oficiales. Cada plaga era un ataque a cada uno de los dioses. Por ejemplo, hubo una plaga de piojos. Yo decía: pero ¿por qué los piojos? Yo sé que es desesperante y todas las cosas, pero los egipcios cuidaban demasiado el cabello. Hasta el día de hoy se habla de un montón de cosas para cuidar el cabello de los egipcios. Y ellos decían que los egipcios nunca se presentarán delante de sus dioses sucios, ni despeinados, ni revolcados. Entonces, si estaban todos llenos de piojos, ¿cómo estaban? Entonces nunca se podían presentar contra sus dioses. Y eso les entró en un show para que comenzamos a entender cuáles fueron los juicios. Y comienza juicio con juicio, y fueron 10 juicios. Israel tuvo que experimentar 3 juicios. Ellos vivieron en la misma tierra, en el mismo lugar, pero ellos estaban separados. Y cuando comienzan a llegar las plagas, la primera la tuvieron que enfrentar, que fue que el agua se convirtió en sangre. Ellos tuvieron que vivir lo mismo que vivieron la gente afuera, lo vivió el pueblo de Dios. La segunda que tuvieron que vivir todos fue la plaga de las ranas. Tanto cristianos como no cristianos, si puedo traducirlo así, judíos y egipcios, a todos les tocó la plaga de las ranas. Y después viene la tercera plaga, que es la plaga de los piojos. Los cristianos también les tocó vivir la plaga de los piojos. Pero cuando empieza la cuarta plaga, ya todo cambia. Y se lo voy a decir rápidamente los versículos para las personas que toman nota cómo comienza todo. Lo primero que aparece en Éxodo capítulo 8, versículo 21-23, dice así. Vamos rápido, dice así: si te niegas, enviaré enjambre de ¿qué? La cuarta plaga, ¿qué es? Moscas sobre ti y tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares de los egipcios, ¿qué dice la Biblia? Se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Versículo 22. Pero esta vez haré una excepción ¿con quién? Con la región de Gosén, donde vive ¿quién? Mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrá que yo soy el Señor, que estoy presente incluso ¿a dónde? En el corazón de la tierra. Y dice la palabra, dice: haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta será la señal milagrosa, ocurrirá mañana. Y mire lo que dice el versículo 24 de este pasaje. Y el Señor hizo tal como había dicho, una densa nube de moscas llenó el palacio de Faraón y las casas de sus funcionarios, y todo el territorio de Egipto entró ¿en qué? En estado de caos por causa de las moscas. ¿Cuáles eran estas moscas? Unas moscas que mordían. Existen varias clases de moscas. Yo pensé que eran nomás las moscas que conocíamos nosotros de cuando está uno comiendo, que son otro tipo de moscas. Hay 9 clases de moscas mínimo. Y estas pican, por decirlo así, y desangran. Dice la Biblia que llegó una nube. ¿Y qué produjeron las moscas? Si usted tuviera ahí, como le digo mi Biblia, subraya la palabra caos. Y dice que a partir de aquí Dios dijo: mi pueblo lo voy a proteger de lo que va a pasar. Y lo primero que Dios nos va a proteger en el 2023, y Dios va a hacer la diferencia con los que lo temen y no lo temen, es que Dios nos va a guardar del caos que viene para el 2023. Las moscas, Belcebú, cuando Jesús habló de Belcebú en el Nuevo Testamento, que le dijeron: tú echas a Satanás, él dice: es que Belcebú no puede sacar a Belcebú. Belcebú significa príncipe de las moscas. Quiere decir que el caos que está por venir en la tierra es provocado por las tinieblas. Caos de depresión, personas con problemas, ya le he venido predicando acerca de esto, de ansiedades crónicas, problemas con trastornos mentales, emocionales, alimenticios. Está produciendo un caos en la tierra y este caos se va a incrementar el próximo año. Pero Dios va a comenzar a guardar y va a hacer una diferencia, porque las moscas se van a aumentar sobre la tierra. El segunda plaga que viene después, dice, es el capítulo 9, versículo 3 al 7, es una
un juicio contra el ganado. Y dice así la palabra de Dios: y la mano del Señor herirá todos tus animales, los camellos, los burros, los caballos, perdón, los burros, los camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. 4. Sin embargo, el Señor nuevamente hará ¿qué? Una distinción entre los animales de los israelitas y entre los animales de los egipcios, y no morirá ni un solo animal de Israel. ¿No le parece maravilloso? ¿Y qué dice después? El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Versículo 6. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente todos los animales de los egipcios murieron, pero los de Israel no perdieron ni un solo animal. Y mire lo que dice el 7. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar y a comprobar lo que los israelitas habían pedido no habían perdido ni uno de sus animales, pero aún así el corazón de él se endureció. Las señales era para mostrarle a Faraón la misericordia de Dios, esta no lo se ha dado cuenta. De decirle: yo puedo hacer la diferencia entre ustedes y gente que me teme. Y la segunda señal, que es la quinta plaga, ¿qué es? Dice que vinieron por todos los animales. Creo que el otro año habrá muchos problemas económicos. Yo lo vengo diciendo hace rato. Pero Dios va a hacer diferencia. Hay gente que afuera no es cristiana y es guardada en sus finanzas porque ellos caminan en sensatez. A pesar de que no son cristianos, caminan en sensatez. Y siempre he insistido que el pueblo de Dios necesita caminar en sensatez, pero necesita también caminar en el temor de Dios. Porque las finanzas van a ser movidas de la tierra fuertemente. Y va a haber fuertemente un ataque ahí, en el mundo financiero. Pero dice la Biblia que a pesar de que se murieron los animales en Egipto, en Israel, en Gosén, ningún animal se murió. Porque Dios preservó las finanzas de su pueblo. Porque Dios los guardó. La sexta plaga es una plaga de úlceras. Dice la Biblia que de repente vino una plaga que le dio a la gente un picazón. No quiero hablar de esta plaga porque no existe una evidencia si Dios guardó al pueblo o no lo guardó. La Biblia no lo dice. Si guardó o no guardó Israel. Dice la Biblia que la plaga vino sobre toda la tierra, pero no nos dice que Dios haya guardado a su pueblo. Entonces yo quiero guardar silencio porque no quiero decir lo que no es. He investigado mucho tiempo para saber si realmente esto. Mi conclusión que saco es que hay momentos donde Dios permite ciertas cosas aún en sus hijos para que nosotros no lo perdamos de vista a Él y nos pongamos pilas. Yo le decía a mi esposa esta tarde que ella me decía algo, le decía: lo que pasa es que hay momentos que Dios usa a Faraón, porque sin Faraón no estamos listos para cruzar el Mar Rojo. Si Faraón no viene detrás de Israel, Israel nunca se atreve a cruzar el Mar Rojo. Y a veces uno necesita a alguien que lo esté chuzando fuerte. Necesita a Satanás con su trincho detrás suyo para sacarlo de donde está. Porque a veces cuando usted está todo bien, a veces Dios permite, no las manda circunstancias para decir: o te mueves o te mueres. Si uno quiere ver un semáforo rojo en el desierto, necesita estar dispuesto a cruzar un mar rojo. Necesita estar listo si usted quiere ver lo que Dios tiene detrás al otro lado. Y por eso yo creo que hemos determinado, esta no veo. Pero después sigue la plaga de granizo. Después de que la gente estaba desesperada, dice la Biblia que le salió úlcera a su cuerpo y se rascaba todo el tiempo, Dios dice: y nada que se arrepiente, ni nada que se arrepiente. El corazón está más duro de Faraón. Dios dice: vamos por otra. Y viene Éxodo capítulo 29, versículo 26. Dice la palabra así: el único lugar donde no cayó granizo fue en la región de ¿qué? Donde vivía ¿quiénes? El pueblo de Israel. Fue el único lugar donde no cayó granizo. Y miren lo que dice el versículo 19 al 21 de este pasaje, que es bien interesante lo que pasó ahí. Solo quiero que lo lean. Estoy leyendo para que usted conozca cuándo fue que Dios hizo diferencia. Dice: rápido manden que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando el granizo caiga. 20. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho.
Mire que hay gente que tiene más respeto por la palabra que los que vienen a una iglesia. Ellos comenzaron a tener respeto por la palabra y dice, y enseguida hicieron regresar a los siervos y a los ganados de los campos. Ellos no son cristianos, pero mire cómo comienza la diferencia por temer a Dios y a su palabra. Versículo 21. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor y dejaron los suyos en intemperies, acabaron con todo. Miren lo que está pasando aquí. Dice que lo que no acabó una plaga, ahora lo va a acabar el granizo. Por eso yo creo que lo más fuerte que pasa el otro año va a ser temas financieros, porque el año está terminando. Yo lo dije hace un mes, que la tierra se iba a enfriar hasta marzo de manera rara por un fenómeno climático, y el clima está súper raro. Y lo que no acaba una cosa, lo va a acabar el clima, porque hay muchas circunstancias que están pasando en la tierra por el clima. Cosechas se están echando a perder y una serie de otras cosas adicionales. Y hablaba ayer con una persona que está en Estados Unidos y me decía, no hay mucho frío. Y otra persona me dice, es mucho frío. Y decía, en el mismo país, mucho frío, y la otra persona, no tanto frío. Hablaba con una persona esta mañana y me decía, en otro lugar, me decía, está 8, 10 bajo cero. Y estos días leía a una persona en Estados Unidos que se muere dentro de su carro, congelada porque no pudo salir por una tormenta. Entonces no puede salir de su carro, comienza a llamar al 911, pero el 911 no puede salir porque también hay otra montaña de hielo y no puede salir a sacarlo. Entonces cuando va a salir, al final termina mandando mensajes a su familia, pero al final le tocó morir dentro del carro. Yo lo que creo es que las cosas no están tan bien, pero creo lo que dice la palabra, Dios hará la diferencia. Dios hará la diferencia, dice aquí la palabra, de todas las cosas que pasan en el clima. Y después viene otra plaga, y ya estoy finalizando la antepenúltima, y dice en hebreo, en Éxodo 10:23, que es una plaga de tinieblas. Y esta me llama la atención. Yo quiero terminar con las dos últimas, porque las dos últimas son unas plagas bien interesantes, y una de ellas es la plaga de tinieblas. Hay una plaga anterior que se llama la plaga de langostas, que tampoco voy a hacer referencia como no hice la de úlceras, porque en ninguna de las dos plagas dice que el pueblo fue protegido. Pero solamente para que tengan una idea, porque creo que lo que viene, y no lo digo basado en esto, lo que pasa es que hay pasajes que Dios lo inspira a ver cosas del futuro. Dice que lo que no acabó, lo que hirió el ganado, vino el granizo y lo acabó. Y lo que quedó de hojas y árboles, Dios permitió que una langosta se comieran todo. Y todos fueron apuntándole a una cosa, las finanzas de ellos. Porque Egipto se creía muy poderoso ante Dios, era por el dinero que tenía. Y hay momentos donde Dios dice, yo te voy a mostrar mi poder al mundo entero. Pero es ahí donde los sabios, los que caminan en sensatez y en el temor de Dios, son entendidos. Por eso hay un pasaje que dice en Daniel, los entendidos resplandecerán, porque son luminarias en medio de las tinieblas. Y dice Éxodo 10:23, Dios le dijo, la última plaga que va a venir es esta. Por 3 días, ustedes no se verán el uno con el otro. No podrán verse. Y yo les digo bien, quiero que pongan atención a esta plaga y a la última. Dice, durante todo ese tiempo, las personas no pudieron verse unas a otras, ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento. ¿En dónde? Donde vivían los israelitas. Cuando usted sigue investigando en la Biblia de qué tinieblas está hablando, usted encuentra un pasaje que es bien interesante que está en los Salmos, donde nos amplía la historia. Y dice el Salmo 78:49 lo siguiente: desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad, y envió contra ellos a un grupo de ángeles que, y en ese momento está hablando de esta plaga. La Biblia de las Américas dice que la mejor traducción para ángeles destructores se llama ángeles del mal. Entonces, ¿qué fue lo que oscureció realmente? Que se fue la luz. Dice porque no se podían palpar. No son simplemente oscuridad, dice que eran tinieblas, que no se podían palpar el uno al otro. Lo que nos dice este pasaje fue que se desató el mundo demoníaco de maldad en medio de los israelitas.
Todo ese mundo que tenían ellos de idólatra, de demonios, de adorar a tantos ídolos, se desató, que hubo una oscuridad densa en ese momento. Dice, pero los judíos tenían luz. Yo creo que eso es lo que más va a ser relevante en estos tiempos, es que en nuestras vidas esté la luz de Dios en medio de que las tinieblas van a comenzar a ponerse espesas en la tierra. La noche viene, pero los hijos de Dios tenemos luz. Y no porque nos sintamos mejor, es porque Jesús está en nosotros. Y Jesús es la luz. Y acá dice que ellos no podían palpar por causa de las tinieblas. Yo creo que estas tinieblas fueron las que fueron a la cruz del Calvario. Que la Biblia dice que cuando Jesús comenzó a morir a las 3 de la tarde, de 12 a 3 de la tarde, perdón, dice la Biblia que hubo unas tinieblas que no se podían ver el uno al otro. Y uno dice, pero ¿cómo si a las 3 no pueden ver? Hay gente que dice que es un eclipse, que un montón de cosas, pero la Biblia dice en Colosenses que llegaron la invasión de potestades demoníacas a la cruz. Esas mismas fueron las que llegaron a Egipto. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9 que del abismo salían langostas. ¿Y por qué salen? Porque la gente está obsesionada con lo oculto y con lo oscuro. Y las tinieblas van a aumentar. No es porque Dios los esté castigando con demonios, es que usted atrae lo que está buscando. Lo que comienza a buscar, tarde o temprano lo va a traer sobre sus vidas. Dice la Biblia que en ellos había luz. Y la última plaga, ¿cuál es? Dios les dijo, todo primogénito va a morir. Todo primogénito va a morir. Dice, la única manera de ser guardados es hagan una cruz en sus puertas. Dice, pinten en una esquina, pinten en otra esquina y pinten arriba. Lo que les dijo fue hagan la cruz. Les está anticipando en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia para que ustedes lo lean, ahí en Éxodo 12:23, está anticipando que solo donde esté la sangre, el ángel de la muerte no entrará. Si usted ve los juicios hacia dónde van sobre la tierra, no es Dios, es que la humanidad va a comenzar a recibir consecuencias de lo que estaba buscando. Y es que el enemigo está tratando de buscar acabar con las generaciones. Porque acabar al primogénito era acabar con las otras generaciones. Y Satanás se quiere meter con las generaciones y acabarlas, acabar los niños, acabar la adolescencia. Faraón le dijo, y Faraón representa a Satanás, le dijo a Moisés, váyase, pero lleve todos los viejos. Literalmente le dijo así, lleve todos los viejos, pero no se lleva ni los niños ni los animales. Entonces Moisés le dijo, no. Y ya lo último, desesperado, Faraón le dijo, bueno, listo, llévese sus animales, pero déjeme sus hijos, los chiquitos. Y él le dice, no, se van todos o no nos vamos ninguno. Porque si usted no se ha dado cuenta, Satanás está detrás de sus animales, que representan la economía, y está detrás de sus hijos para acabarlos. Y usted necesita el poder de la sangre de Cristo para contrarrestar el mal en estos tiempos. Y dice que Dios va a hacer diferencia. Y la diferencia es que dice así, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados de los marcos de la puerta, el Señor pasará de esa casa de largo y no permitirá que el ángel entre a esa casa. Yo creo que Dios va a hacer diferencia en las finanzas, en medio del caos, en medio de la oscuridad demoníaca, va a hacer la diferencia en la salud, va a hacer la diferencia en las familias, en las generaciones. Dios va a hacer la diferencia en la luz. Este será un tiempo donde se marcará la diferencia del que sí y del que no. Eso dice la palabra. Así que quiero orar por ustedes esta noche. He dicho la palabra, he soltado la palabra y ya la tiene en su corazón. Dios hará diferencia entre el justo y en el que no lo es, el que le sirve y el que no le sirve. Hará diferencia con la gente afuera, con la gente adentro, y hará con gente de diferencia adentro. Dios va a comenzar a marcar la diferencia. Y no es un rechazo, es que por muchos años pareciera que todo lo que nosotros hemos hecho pareciera que no tiene ninguna recompensa. Como que pareciera que seguir a Dios es haber perdido el tiempo. Pero yo siento que llega el tiempo de la retribución, llega el tiempo del pago, llega el tiempo donde Dios ha venido escribiendo y llegó el momento.
de volverlo a hacer de nuevo. Dios va a poner aparte a su pueblo de en medio de Egipto. A pesar de que estamos en este mundo, no nos hemos ido de este mundo. Si da un virus, todos vivimos en este mundo, pero Dios va a hacer la diferencia en nuestro lugar. Y como Dios le dijo a Israel, para que sepas que yo estoy aún en el corazón de la tierra. ¿Qué nos dice eso? Hasta en los lugares más olvidados Dios está. Así sea en Neiva, en este calor, Dios viene. Dios está acá. Dios ama esta ciudad. Yo siempre pienso en Neiva y digo, no contemplo irme, a pesar que tengo tanta gente que escucho todos los días. Hoy está hablando con una persona de España, en la mañana hablamos con una persona de Alemania, ayer hablé con una persona de Estados Unidos. Estamos hablando con varios y decir, pero no me da ni esto de ganas de decir, oiga, ¿por qué no me llevan? ¿Por qué no ayúdenme allá para que me lleve por mi esposa, mis hijos? No, Dios ama esta ciudad también. Dios está en el centro de esta ciudad. Los milagros que Dios hace en otro lugar lo puede hacer acá también. Porque Dios es el mismo. Y yo creo eso. Dios hará la diferencia, no donde uno está, es en el que teme al Señor. Ahí es donde está la diferencia. ¿Quién teme a Dios y quién no teme a Dios? ¿Quién le ama y quién no le ama? ¿Quién piensa en Él y quién no piensa en Él? ¿Quién cuando en sus conversaciones secretas, me gusta ese versículo como lo dice, entre sus compañeros cuando están hablando, Dios paró la oreja, los escuchó, los oyó y comenzó a escribir lo que ellos decían? ¿No le parece extraordinario eso? O sea, a Dios le parece emocionante escucharnos hablar a nosotros si usted está hablando de las cosas correctas. Si usted como está hablando de un espíritu de fe. Todo se trata de eso. Por eso aléjese de la queja, de la murmuración. Saque los chismosos de su vida para el 2023. Saque toda esa gente que a toda hora está renegando de la vida, que le duele todo. Comience a decir, Señor, en el nombre de Jesús, bloqueelos de Facebook, bloqueelos de su WhatsApp, de sus estados, todo. Decir, yo necesito caminar y hablar con gente diferente el próximo año. Gente que habla otro idioma, gente que entiende la cosa, gente que no está quejando de todos los días, hablando mal de la gente que está hablando, vamos para adelante, Dios está con nosotros. Sí, esa persona está mal, pero vamos a orar por él para que el Señor lo levante, lo saque de donde está. Porque dice la Biblia que Dios los escuchó hablar y comenzó a escribir lo que hablaban. Y a mí eso me emocionó. Porque Dios pone cuidado en lo que estoy haciendo. Pone cuidado cuando llego a mi bosquejo. ¿Qué voy a decir de Él? Si mis pensamientos están en Él o en quién está con lo que estoy hablando. Y usted y todo lo que hacemos. Así que Dios hará la diferencia en el 2023. Va a ser una separación, no de rechazo, sino de decir que se va a notar quién sí y quién no. Aún con el amor de Dios para todos, pero se notará la diferencia. Así que pongámonos en pie. Voy a orar por usted para terminar este año. Amén. Algunos quieren que vayamos hasta las 12 de la noche, pero no se puede. Ya algunos se quejarán, ay Señor, hasta las 12. Démosle gracias a Dios esta noche. Leamos otra vez la última vez el versículo ahí para terminar este año. Malaquías 3:18, y vamos a orar esta noche, vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno. Dice la palabra, tú serás mi especial tesoro, yo volveré a tener compasión de ti como el papá tiene compasión de su hijo que le obedece. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia. No solamente se podrá interpretar, se puede ver la diferencia entre el que es justo y el que no lo es, en el que sirve y el que no sirve. Pero yo quiero quedarme primero por ahí, en el que es y el que no es. Después, con los que sirven y no sirven. Señor, te agradezco esta noche, Padre Celestial. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel y misericordioso. Al ver las plagas y leerlas, aún a pesar de los juicios que tú le enviaste a Faraón y a Egipto, tú les mostraste a ellos el amor y la misericordia. Tú les dijiste a ellos que fueran a mirar a Israel, cómo a pesar de que el mundo estaba revolcado, en Israel todo estaba en orden, porque Israel era la señal de Dios para ellos, pero Faraón endureció su corazón, Dios. Y nosotros no queremos endurecer el corazón, Señor, porque tú vas a ser fiel, no porque nos creamos más santos, más espirituales que los demás, no porque nos creamos más religiosos que otros, simplemente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para poner nuestros ojos en ti, Señor. Si hasta el día de hoy hemos caminado un poco torcidos, Dios, ayúdanos a enderezar nuestros caminos, nuestras sendas. Si hemos caminado desviados, nos hemos estado quejando, renegando, pídale perdón a Dios,
Posiblemente hay gente acá que se vive quejando, comparando con otros. ¿Por qué a otros les salen las cosas? A mí no me salen. Yo estoy en la iglesia, yo vengo, yo hago. Dice la Biblia que ese es el lenguaje de los que no aman a Dios. Es el lenguaje de aquellos que no tienen un corazón para Dios. Pero aún así hay una puerta siempre de arrepentimiento para decirle: Señor, yo quiero un año diferente, quiero caminar diferente, yo quiero ver en mí la luz de Dios como la tuvieron los judíos en medio de la oscuridad. Yo quiero ver la protección de Dios en medio del granizo. Yo quiero ver, Señor, cómo mis cultivos, mi trabajo es cuidado, es protegido en medio de que otros posiblemente son despedidos. Señor, yo quiero ver cómo mis hijos son protegidos de plagas destructoras, de las drogas, de lo que pasa en el mundo, de las inmoralidades, de las muertes prematuras. Señor, guarda mis generaciones, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, Señor. Padre, no queremos que el ángel de las muertes se lleve a nuestros hijos antes de tiempo, Señor. Que los acabe con vicios, con accidentes, con inmoralidades, con perversiones, con abusos inmorales sexuales, abusos físicos, Dios. Señor, guarda nuestras generaciones, porque tú vas a poner, Señor, un sello diferente donde está la sangre del Hijo de Dios, donde se proclama a Cristo en esas casas, Dios, en medio de nuestros defectos. Pero ahí habrá protección, ahí habrá poder, ahí habrá luz. Señor, te doy gracias por el pueblo que está aquí, Señor, representado. Ellos representan familias, representan, Señor, comunidades. En el nombre de Jesús quiero orar por cada persona que ha venido esta noche. Señor, que ha sacado su tiempo para acercarse a la casa de Dios. Señor, que ha venido a adorarte, a exaltarte, a recibir una palabra. Yo oro esta noche para que en el 2023 la salud divina fluya en nuestros cuerpos, Dios. La presencia del Dios Santo esté preservando nuestra salud, Señor. Esté preservando la salud de nuestros hijos, de nuestras familias, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos que en el 2023 el espíritu devorador se vaya a nuestras vidas. Que Jehová de los ejércitos se levante y haga diferencia entre los que te aman, Señor, entre los que temen tu nombre, en los que piensan en ti, Señor, en los que tienen un lenguaje de fe, un lenguaje, Señor, de adoración, de alabanza, en medio de cualquier situación, Señor, en el nombre de Jesús, en medio del caos, Señor, que cada día más la gente vive, Señor, sácanos de esos caos. No permitas que tu pueblo entre en esos poderes depresivos que dañan, Señor, las vidas. Oramos para que tu mano poderosa esté ahí en nuestras casas, tu mano esté sobre nuestras vidas, la luz de Cristo esté alumbrando, Señor, la lámpara a nuestro entendimiento, Jesús. Bendice las manos de todos los que están aquí. Yo bendigo como pastor, como autoridad, y tomo la palabra de Dios. Bendigo sus manos para que sus manos sean bendecidas en todo lo que hacen, Señor. Señor, la palabra dice que si yo obedezco la palabra, estas bendiciones vendrán. Serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad. Serás bendito en el trabajo que realices. Bendigo las manos para que lo que ellos pongan su mano vaya en aumento. Que ellos puedan ver lo que vio José en sus vidas. Que donde ellos estén, a causa de ellos, por ellos, las cosas prosperen a su alrededor en el nombre de Jesús. Sea en un carro, sea vendiendo revistas, sea en un trabajo, en un negocio, administrando, Señor, siendo gerentes, siendo líderes en un banco. En el nombre de Jesús, sean independientes. La mano del Dios Altísimo les acompañe. El poder del Santo de Israel esté con ellos. En el nombre de Jesús, bajo la autoridad en el Hijo de Dios, toda ruina que han hablado en contra de ellos desde niños, personas, Señor, que hablaron cosas negativas, destructivas, declaro que sobre ellos no tienen poder. En el nombre de Jesús, sus manos, Señor, son benditas, porque Cristo Jesús, sus manos fueron traspasadas y su sangre fue derramada para redimirnos, Dios, de todo fracaso. Levanta, Señor, a tu pueblo en el 2023 en sus finanzas. Señor, que cuando pase un año y estemos por entrar al 24, estemos diciendo:
La gloria sea para el Señor, porque Dios hizo la diferencia, porque Dios me guardó del granizo, porque Dios me guardó de la peste, porque Dios me guardó del saltamonte. Sobre mí mis cosechas no fueron devoradas, no fueron atacadas, porque Dios me guardó, Dios me protegió, Dios me ha bendecido. Señor, en el nombre de Jesús, levanta la espiritualidad de tu pueblo, que tu pueblo sea luz en medio de la oscuridad. Levanta a tu pueblo para hacer luz. Señor, que la lámpara del Señor se encienda en cada corazón y en cada vida. Señor, que todo lo que hay de tinieblas comience a disiparse de las casas. Señor, en la autoridad en el Hijo de Dios reprendemos todo lo que se mueva en las casas. Todo lo que viene producido por el príncipe de las moscas. Reprendemos toda inmundicia en las casas. Todo espíritu que trae división, discordia, pelea, división, divorcio, fracaso, todo espíritu de brujería, de hechicería, lo cancelamos en el poder de la sangre de Cristo de las casas. Cancelamos toda obra de envidia, de celos. En el nombre de Jesús declaramos que en la casa de los hijos de Dios la luz resplandece por encima de cualquier tinieblas, encima de cualquier potestad, de cualquier demonio, Señor, porque tú eres nuestra luz. Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestra luz, y proclamamos la luz de Jesús en nosotros, en nuestras casas. En el nombre de Jesús declaramos la luz en la casa de Dios, en este lugar, luz para que la palabra siga resplandeciendo, la alabanza, la adoración, el gozo, la alegría. Señor, aquellas personas que están con mucho temor para el 2023, que tienen miedo, que tienen incertidumbre, Espíritu Santo, esta noche el corazón de ellos reciba la fortaleza del cielo, reciba el aliento divino, reciba la presencia santa de Dios. La llenura del Espíritu Santo sea suficiente para enfrentar toda depresión, toda soledad, todo miedo hacia el futuro. Señor, nuestros días están contados en el Señor. Escuche lo que dice la palabra del Señor: deleítate en Jehová, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Piensa en esta palabra que le estoy diciendo de parte de Dios. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Confía en el Señor. No confía en lo que está por venir, confía en la palabra de Dios. Hay cosas en el mundo que son inevitables, pero Dios nos manda a confiar en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y en el nombre de Jesús, nosotros esta noche nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos en el Espíritu esta noche, Señor. Nos llenamos de Dios, nos llenamos de gozo, nos llenamos de la fuerza divina, nos llenamos del Espíritu Santo. Dígale con sus palabras, si usted se lo quiere decir a Jesús, dile: Jesús, toma mi mano y llévame por todo el 2023. Yo quiero caminar de tu mano. Yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero que tú seas mi pastor en el 2023. Quiero que tú me lleves por el camino de justicia, por el camino de rectitud. Señor Jesús, quiero caminar a la luz de tu palabra. Quiero caminar a la luz de tus obras. Quiero caminar, Espíritu Santo, a tu lado. Dígale al Espíritu Santo: te invito, Espíritu Santo, toma mi mano. Yo quiero que tú seas mi amigo. Yo quiero seguirte. Quiero que seas mi Señor. Quiero tomar tu mano. Quiero ir contigo. No quiero ir solo. No quiero enfrentar la vida solo. Quiero ir contigo, Espíritu Santo. Yo sé que hay gente esta noche que tiene temor. Yo siento eso en mi corazón hacia el 2023. Yo le digo todo esto, pero por otro lado le digo que Dios va a estar con nosotros. Dios va a hacer diferencia. Usted no tiene que temor por lo que pasa. Usted tiene que tener temores por salir de la vida que lleva. Eso sí debe temer esta noche. Y por eso le invito a que usted le diga: Espíritu Santo, sácame de la vida que yo llevo. Espíritu Santo, toma mi mano. Yo quiero ir tras de ti. Yo quiero seguir tu voz. Quiero que tú seas mi consejero, seas mi ayuda, seas mi consolador, seas la fortaleza de mi vida todos los días. Quiero depender de tu gracia en el 2023.
Quiero caminar de tu mano día a día. Quiero aferrarme a tus palabras, porque tus palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre tuyo, Señor. Gracias por este año que termina, Señor. Y gracias por el año que viene. Gracias, Señor, por darnos el privilegio hoy de poder hablar contigo. Gracias. Gracias por todo este año donde hemos visto tu fidelidad. Hemos visto cómo tú nos has guardado nuestras casas, nuestros hijos. Hasta el día de hoy, ninguno que está aquí podrá decir: fue un año que aguanté todo el año hambre. Porque hasta aquí nos ha traído el Señor y hemos visto su fidelidad. Hemos tenido un techo, hemos tenido un vestido, hemos tenido la fuerza. Con dolencias, pero estamos de pie, Señor. Con tristezas, pero consolados por ti, Señor. Con debilidades, pero con tu poder, Señor, en nosotros. Con grandes desafíos, pero confiados que el Señor hará. Estamos agradecidos por todos estos 12 meses que hemos traído, Señor. Estas 52 semanas donde el Señor ha estado ahí, Señor. Muy agradecidos. Agradezcale, Señor. Estamos terminando ya este año, estamos terminando este servicio. Dele gracias a Dios. Dele gracias por cada bendición, por tener un plato, por tener el privilegio. Aquí comemos muchas veces hasta más allá de lo que... Ay, Señor. Esto es una ciudad que comemos el pan con abundancia. Hay comida por todos los lados. Hay gente que se está muriendo de frío y aquí no estamos muriendo del calor, pero agradecidos con Dios, felices. Hay gente que anhela este calor en esta ciudad y estamos agradecidos contigo, Señor. Bendito sea el nombre tuyo, Señor. Gracias por ser salvos, por tener a Jesús en nuestras vidas, por ser hijos de Dios. Gracias, Señor, por tener un lugar donde congregarnos, donde orar. Gracias por el techo que nos has dado, Señor. Gracias por las compañías que has puesto en el camino positivas. Gracias por traer personas a nuestro lado para bendecirlas y ellos han sido de bendición para nosotros. Gracias, Dios. Gracias por cada problema, por cada dificultad, porque en ellos hemos aprendido. Gracias porque han sido buenos, Señor. A veces no los queremos, esos problemas en la vida, pero gracias porque nos acercan a ti, Señor. Bendito sea el nombre tuyo, Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado seas tú, Señor. El honor y la gloria te pertenecen a ti, Señor. Gracias porque terminamos este año en victoria, en bendición, en la alabanza. Gracias por el año que viene, Señor. Gracias. Gracias por el año que viene. Gracias, Dios. Señor, y queremos consagrar los 12 meses que vienen, Señor. Queremos consagrar las 52 semanas que nos esperan, Señor. Queremos consagrar, Señor, estos 365 días que nos esperan, Dios. En el nombre de Jesús, día a día te pedimos que tú vayas con nosotros. Día a día te pedimos tu protección. Oramos que todos estos 12 meses podamos ver la fidelidad de Dios. Podamos ver que Dios hizo la diferencia, que Dios marcó un antes y un después. Gracias, Dios. Consagramos el 2023 y lo declaramos como el año agradable del Señor para nuestras vidas. Declaramos que será el mejor año de nuestras vidas. Ni antes ni después, será el mejor año que tendremos, Dios, en nuestras vidas, porque veremos la gloria de Dios. Las cosas que no se han dado en los últimos 10 años se dará en un año, Señor, en el nombre de Jesús. Las cosas que no hemos visto realizadas, Señor, las veremos realizadas. Señor, lo que hasta ahora no hemos visto solamente con los ojos del Espíritu, los comenzaremos a ver con los ojos naturales. Gracias porque este año será nuestro año. Será el año del Señor, el año agradable del Señor. Y lo consagramos para Él y viviremos para Él, para agradarle y para adorarlo en Cristo Jesús. Amén y amén. De la gloria a Dios esta noche. A Él sea la gloria, la alabanza. Amén. Les deseamos un feliz año a todos. Parte de mi esposa, mi familia. Que tengan esta noche muy bendecidas. Mañana tendremos